Les comparto la pantalla. En la clase pasada habíamos empezado con el tema de torsión. Decíamos que hay muchas estructuras que están sometidas a torsión, en general está combinada con otras solicitaciones, pero por el principio de superposición, que es válido dentro de las hipótesis que hemos hecho en este curso, podíamos resolver el problema de torsión por separado y luego sumar los efectos de las otras solicitaciones. Y recordábamos que ustedes ya conocían el problema de torsión en secciones circulares, que tienen la particularidad de que son las únicas secciones que no se alabean cuando son sometidas a torsión, es decir, que las secciones transversales se mantienen planas cuando se las somete a torsión. Y la distribución de tensiones en esas secciones circulares es muy simple, ya que la tensión de corte resultante en los planos es proporcional a la distancia al centro de la circunferencia y varía linealmente, digamos, y es tangente a la circunferencia. La constante de torsión para este caso particular de sección es el momento de inercia polar, y eso nos permite relacionar el giro o el ángulo específico de torsión con el momento torsor. La tensión máxima se puede expresar como G por el ángulo específico de torsión por el diámetro sobre 2 o el radio, o como el momento torsor dividido en el módulo resistente de torsión, que para este caso vale pi por d cubo sobre 16. A diferencia de estas secciones circulares, todo otro tipo de secciones, salvo las circulares huecas también, disculpen, voy a tener que salir para poder admitir los alumnos. Todos los otros tipos de secciones se alabean al ser sometidas a torsión, es decir, que las secciones no se mantienen planas luego de aplicar la torsión. Ya habíamos visto que hay una teoría que permite representar ese comportamiento que parte de ciertas hipótesis, pasar esta parte, que son, esta teoría es la teoría de torsión de Sven-Venant o de torsión uniforme, que se aplica a barras de sección uniforme o constante, o sea, barras prismáticas que tienen la misma sección transversal a lo largo del eje, que no tienen ningún impedimento al alabeo a lo largo de ese eje que convencionalmente tomamos el eje Z como el eje de torsión, y que están sometidas a un momento torsor constante. Esas serían las tres hipótesis bajo las cuales vale la teoría de torsión de Sven-Venant, que fíjense no se limita a un tipo particular de secciones, sino que es aplicable a cualquier tipo de sección, pero mientras la sección sea constante, el momento torsor sea constante, y mientras no haya impedimentos al alabeo. Puede haber impedimentos al giro, pero no al alabeo, o sea que la pieza se tiene que poder deformar longitudinalmente de manera libre. A veces resulta como difícil materializar un impedimento al giro y no al alabeo, pero digamos, conceptualmente se puede pensar, ¿no es cierto?, en un impedimento. O sea, si ponemos un empotramiento, de alguna forma estamos impidiendo el alabeo, no solo el giro, sino también el alabeo. Tendría que ser algo que impida como unos topes que impidan que la pieza gire, pero que sí se pueda deformar longitudinalmente. Bajo esas hipótesis, Sven-Venant observa que el campo de desplazamiento está caracterizado por un giro de cuerpo rígido de la sección transversal, o sea, la sección en el plano XY, que es el normal al eje de giro, gira sin deformarse. Eso quiere decir giro de cuerpo rígido de la sección en su plano.
Cuando uno la mira al plano XY, la sección gira sin deformarse, como se indica, digamos, en dos casos particulares de sección, acá una cuadrada y una doble T, y la otra componente de desplazamiento es un alabeo de la sección transversal que es constante a lo largo de la barra. Y para eso hacíamos este dibujito en el que se ve que las secciones dejan de ser planas, o sea, se alabean, es un desplazamiento en la dirección del eje Z que no es constante en la sección y que hace que la sección deje de ser plana. Pero ese alabeo es el mismo en todas las secciones. Para cualquier posición Z tenemos el mismo alabeo. Eso es la razón por la que necesitamos que el alabeo no esté impedido, porque si de alguna forma lo impedimos, ya no se va a cumplir esta condición de desplazamiento. Y bajo esas condiciones también se tiene que el ángulo específico de torsión, que lo hemos denotado con θ, que sería la derivada del ángulo de giro respecto de Z, es constante, y por eso el nombre de torsión uniforme. O sea, esta teoría es teoría de torsión de Sembène o teoría de torsión uniforme. Sobre el final del tema 5 vamos a ver torsión no uniforme, o sea, aquellos casos en los que no se cumple alguna de estas dos hipótesis 1 y 2, hace que el ángulo específico de torsión, no que no se cumple que no se cumple alguna de estas tres hipótesis, o sea que hay cambios de sección, impedimentos al alabeo o momento torsor variable, cualquiera de estas tres, hace que ya no se cumplan estas condiciones de desplazamiento ni el ángulo específico de torsión sea uniforme, constante. Entonces eso se llama torsión no uniforme. Pero por ahora vamos a estudiar la torsión uniforme para empezar. Entonces, si tenemos este campo de desplazamiento, la forma de representarlo es como un giro de cuerpo rígido alrededor del punto que representa la proyección del eje de giro, un giro de cuerpo rígido, y obtenemos las componentes de desplazamiento que son proporcionales al giro y al radio, y proyectadas en la dirección X y en la dirección Y, y nos dan menos θz por Y y θz por X. Además sabemos que el desplazamiento solo es función de X y de Y, porque el alabeo es uniforme a lo largo del eje Z, y lo podemos escribir como proporcional al ángulo específico de torsión como θ por una función de alabeo. Tenemos así definido todo el campo de desplazamiento que resulta de esas consideraciones que hace Sembène sobre cómo es el campo de desplazamiento cuando se cumplen las tres hipótesis de partida. Si tenemos el campo de desplazamiento, podemos aplicar las ecuaciones cinemáticas y encontramos el estado de deformaciones que está caracterizado porque todas las componentes normales son nulas, los gamma xy son nulos. En realidad, el hecho de que epsilon x, epsilon y, gamma xy sean nulos está confirmando de que no hay deformación en el plano. Si nos hubiera dado otra cosa, hubiéramos hecho mal las cuentas, porque en realidad nosotros hemos partido de suponer que la sección gira sin deformarse en el plano. Y el epsilon z, que quiere decir que las fibras longitudinales no se alargan ni se acortan porque es igual a 0, surge de haber considerado que el alabeo es el mismo en todas las secciones independientemente del valor de z. Y entonces el tensor de deformaciones tiene esta forma, fíjense que es puramente una distorsión de la sección en los distintos puntos. No es la sección transversal la que se distorsiona, sino en los otros dos planos. Si aplicamos la ley de Hooke, llegamos a que en correspondencia con ese estado de deformaciones tenemos un estado de tensiones en el que todas las componentes de tensión normal son nulas y que la tensión tangencial tau xy es 0 y solo tenemos tensiones tangenciales tau xz y tau iz que actúan en planos normales al eje z. Fíjense, en el plano normal al eje z tenemos tau zi, tau zx, y su complementaria igual tau xz que actúa en el plano normal al eje x y tau iz en el plano normal al eje y. Estas dos componentes de tensión tangencial que actúan en el plano normal al eje z, o sea, en el plano XY,
Como están actuando en el mismo plano, se pueden componer para calcular una tensión de corte resultante aplicando el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de tau xz al cuadrado más tau z al cuadrado. Entonces, ese es el estado de tensiones, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio y nos queda, se satisfacen trivialmente y nos queda una sola ecuación de equilibrio. Además, si combinamos las dos expresiones estas de las tensiones, derivamos una respecto de x y le restamos, de y, perdón, tau xz, y le restamos la derivada de tau y z respecto de x, nos da menos 2z. Decíamos que esto sería equivalente a plantear las ecuaciones de compatibilidad que serían necesarias en el caso que se quiera resolver el problema en términos de tensiones. En realidad hemos partido, disculpe, hemos partido de un campo de desplazamiento, entonces es de suponer que se cumplen las condiciones de compatibilidad, pero al escribirlo así estamos relacionando esas tensiones con esto que tiene que ver con el campo de desplazamiento, que es el ángulo específico de torsión. Tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían la ecuación de equilibrio y la ecuación de compatibilidad en términos de tensiones, o la ecuación de equilibrio en términos de desplazamiento. Para resolver el problema nos faltan las condiciones de borde, y decíamos, distinguimos dos bordes, los bordes laterales y los bordes extremos. En los bordes laterales lo que se cumple es que la proyección de las tensiones sobre la normal es nula. O sea, quiere decir que la tensión de corte resultante es tangente al contorno. Son dos formas de decir lo mismo. Y esa misma condición de borde se puede escribir también en términos de la función de Alaveo si se quisiera resolver el problema en términos de desplazamiento. En los bordes extremos lo que se tiene que cumplir, decíamos que es que la solicitación aplicada es un momento torsor y que, como en todos los casos en que hemos puesto como solicitación resultantes que no son fuerzas por unidad de superficie, lo que hacemos es cumplir a nivel equilibrio global esas condiciones de borde, no punto a punto, y vamos a suponer que si se cumplen globalmente es suficiente independientemente de cómo esté aplicado ese momento torsor. Entonces vamos a sí exigir que no haya resultante en la dirección X ni en la dirección Y, pero que el momento torsor aplicado sea igual a la integral de los momentos diferenciales producidos por las tensiones tangenciales actuando sobre la sección transversal. Si aceptamos el principio de Saint-Venant, eso es suficiente para aceptar que la solución es válida. No vamos a exigir que punto a punto se cumplan las condiciones de borde como está aquí arriba. Entonces, un resumen de ecuaciones para resolver el problema en términos de tensiones. Tenemos la ecuación de equilibrio, la ecuación de compatibilidad y las condiciones de contorno. O el mismo problema planteado en la función de Alaveo sería solo la ecuación de equilibrio en función de la función de Alaveo, la condición de borde, en el borde lateral y la condición de borde en los extremos. Habíamos visto que aún así resolver este problema era complejo, por lo que se usaba un procedimiento similar al que habíamos usado para problemas bidimensionales, o sea, de estado plano de tensiones y estado plano de deformaciones. No es exactamente igual, pero la metodología es similar. Es el método de la función de Prandtl, que consiste en suponer que las tensiones se pueden derivar a partir de una función, de manera que tau xz sea la derivada de f respecto de y tau y z menos la derivada de f respecto de x. ¿Para qué se considera esto? Porque si las tensiones cumplen con estas ecuaciones, se satisfacen trivialmente la ecuación de equilibrio, se satisface la ecuación de equilibrio. O sea que de alguna forma esto es una solución general de la ecuación de equilibrio del problema de torsión de Saint-Venant. Entonces nos queda solo resolver esta ecuación, le llamemos la ecuación de compatibilidad, que escrita en términos de la función de Prandtl tiene esta forma.
la condición de borde de que la tensión tangencial resultante tenga que ser tangente al contorno, escrita en términos de la función de Planck, es que la función de Planck debe ser constante en el contorno, y decíamos que para secciones simplemente conexas se puede tomar sin pérdida de generalidad f igual a 0 en el contorno. Las ecuaciones, las condiciones de borde en los bordes extremos donde está aplicado el momento torsor, escritas en términos de la función de Planck, nos dicen que el momento torsor debe ser 2 veces la integral de la función de Planck sobre la sección. Entonces, con esas ecuaciones, usando el método de la función de Planck y la teoría de torsión de Saint-Venant, hemos resuelto dos tipos de secciones: la sección elíptica y la sección rectangular hasta ahora. Estas secciones ustedes las tienen en el trabajo práctico 7. Si ustedes ven en el trabajo práctico 7, los primeros problemas son justamente la sección elíptica y la sección rectangular. Con lo que hemos desarrollado en la teoría para resolver ambos tipos de secciones, ustedes tienen para ir contestando todos los puntos. El trabajo práctico 7 es individual, lo tienen que enviar como todos los trabajos prácticos, cada uno al mail de estabilidad 4. Tienen los datos para cada uno en un archivo independiente en el aula virtual. Por favor, yo lo que les pedía es que si no pongan directamente los resultados, porque ahí le dice dibujar, por ejemplo, la distribución de tensiones, sino que se tomen el trabajo de copiar el desarrollo por lo menos una vez, porque les va a servir para ir entendiendo el procedimiento que hemos aplicado para resolver estas secciones transversales, que no es otra cosa que el procedimiento de la función de Planck, ¿no? En el caso particular de la sección elíptica que tiene un solo contorno, para buscar una función que se anule sobre el contorno, hemos escrito, pasando este 1 al primer miembro de la ecuación de la elipse, multiplicada por una constante, que después hemos despejado planteando la ecuación de compatibilidad. Entonces, así nos da la función de Planck en términos del ángulo específico de torsión, y podemos, derivando esa función, ya sacar las expresiones de las tensiones tangenciales, en donde vemos que son proporcionales, tau xz es proporcional a y tau iz es proporcional a x, o sea que sobre el eje x, tau xz es 0, y sobre el eje y, tau iz es 0. Estas expresiones de las tensiones, fíjense que relacionan las tensiones con el ángulo específico de torsión. En el problema, en realidad, no nos da ni el momento torsor ni el ángulo específico de torsión. Si queremos relacionar las tensiones con el momento torsor aplicado, tenemos que aplicar la condición de borde, que mt es 2 veces la integral de f de x de y, y haciendo esa integral, como ya tenemos f, nos da esta expresión. Entonces, de esa expresión podemos despejar θ de esta forma, y si hacemos todas las integrales, y reemplazando en la función f, encontrar los valores de las tensiones tangenciales en términos del momento torsor aplicado. Estas expresiones quizás son más útiles que la anterior, porque particularmente en este problema les pide calcular el momento torsor admisible. Entonces, para ello deben ubicar el punto donde tienen la tensión tangencial máxima, y en función de eso despejar, igualando la tensión máxima al tau admisible, despejar el momento torsor admisible. Veíamos que siempre la tensión tangencial es tangente al contorno, la resultante. En este caso tenemos solo tau i sobre el eje x, y sobre el eje y solo tenemos tau x. Y también hemos visto que si el semieje menor es el que está sobre el eje y, o sea, b, el tau máximo sería este tau xz que tenemos acá.
En cambio, en el caso de que tuviéramos el eje, el semieje B mayor que I, que el semieje A, la tensión tangencial máxima sería tau y z máximo. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es su caso para hacer el dibujo de manera proporcionada y calcular el momento torsor admisible. Otra cosa que les pide el problema, que acá está representado para el caso que A sea mayor que B, pero si ustedes tienen B mayor que A lo tendrán que hacer, es que encuentren la distribución de tensiones y la dibujen a lo largo de una línea que pasa por el punto X igual a A igual a B, o sea, si trazamos una tangente acá y una tangente acá, sería un punto por acá. Entonces, tienen que trazar esa línea y dibujar la distribución de tensiones en esa línea. Lo que observábamos es que sobre una línea Y sobre X igual a constante, o sea, cualquier línea que salga del centro de la elipse, tiene esta ecuación Y sobre X igual a constante, en particular la que pasa por Y igual a B, X igual a A. En ese caso sería esa constante, sería B sobre A. Y para ese caso, si dividimos tau y z en tau x z, nos queda b cuadrado sobre a cuadrado, y para ese caso por x sobre y, y si x sobre y es constante, en este caso sería a sobre b, fíjense, nos quedaría que es b sobre a esa relación. Y es constante, y esa relación, si acá ponemos menos tau xz, es la inclinación de este ángulo alfa que tiene la tensión de corte resultante, porque fíjense que si esto es tau y z y tau y z sobre menos tau xz, ponemos menos porque acá es negativa tau xz en realidad, nos da la tangente de este ángulo y nos da la inclinación de la resultante, que por otro lado sabemos que tiene que ser tangente al contorno. Entonces fíjense que nos daría que la inclinación de esa resultante es B sobre A. Y es tangente al contorno. Y las tensiones van a variar linealmente a lo largo del radio y van a mantener esa inclinación porque esa inclinación es la misma. X sobre Y es constante a lo largo de esa línea. Esto quiero que cuando lo hagan, por favor, escríbanlo con palabras porque después se lo olvidan. Si hace falta, vuelvan a leer la clase porque acá no está escrito esto que estoy explicando, pero escríbanlo con palabras, que la inclinación de la tensión tangencial a lo largo de las líneas radiales se mantiene constante y en particular, fíjense que en los semiejes pasa lo mismo, digamos. Y si ustedes quisieran sacar el valor de la tensión tangencial resultante, porque lo tienen que sacar a escala, que acá no lo hemos hecho, lo que van a tener que hacer es encontrar la intersección de esa línea caracterizada por la ecuación Y sobre X igual a B sobre A con la ecuación de la elipse. Entonces encuentran este punto y calculan este particular valor de tau xz, tau y z y sacan la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados para sacar el valor de tau. La clase pasada habíamos dicho, si este es el valor de tau máximo y este es tau y z máximo, ¿cómo debería ser este valor? ¿Me escuchan? Sí, ingeniera, ese valor debería ser un medio, o sea, un valor medio entre tau máximo sobre I, tau máximo sobre X. Sí, claro, exactamente. Eso es importante para que controlen, porque por ahí se equivocan cuando hacen la intersección para buscar este punto. Y es importante ese valor, no puede ser más grande que tau máximo, tau xz máximo, ni más chico que tau y z máximo. Es un valor intermedio entre estos dos. Y lo otro que le pide el problema es dibujar las curvas de nivel del alabeo. Habíamos dicho que el alabeo es un desplazamiento no uniforme en la dirección z, o sea, es en una dirección
perpendicular a este plano XY. Pero si lo queremos dibujar sobre el plano XY, lo que podemos hacer es dibujar las curvas de nivel, que serían curvas que unen puntos de igual desplazamiento W. Y para sacar el desplazamiento W, lo que tenemos que hacer es integrar las ecuaciones cinemáticas o las ecuaciones que tenemos de los tau igual. Los U los podemos calcular directamente porque los tenemos en función de θ, y el W es θ por la función de alabeo, y la función de alabeo la podemos sacar integrando estas ecuaciones. Les pido por favor que traten de entrar a horario, porque no sé si ustedes se dan cuenta el trastorno que significa cuando entran fuera de horario a la clase y estamos exponiendo. No es como en una clase presencial que, digamos, pasan directamente. Tengo que bajar la presentación para poderles dar entrada a la clase. La otra sección que hemos resuelto, volviendo a las curvas de nivel, esto también les pide representar el problema, también pongan el desarrollo. No sé si les queda claro qué son las curvas de nivel. Son como las curvas de nivel de topografía. Estas unen puntos de igual W o de igual función de alabeo. Fíjense que en el caso que la ecuación que define la función de alabeo es menos a cuadrado sobre menos b cuadrado, o sea, que los signos dependen de la relación entre a y b. Si a es mayor que b, este cuadrante es negativo, y si a es menor que b, este cuadrante es positivo, porque depende de los signos de x y y. Y eso tiene que estar bien hecho de acuerdo a los signos, a las relaciones de a y b que ustedes tengan. En realidad, si los valores de A y B están intercambiados, el tau máximo, el J, el WT van a ser similares, pero, digamos, va a tener otra ubicación la tensión máxima, ¿no? Y también las curvas de alabeo van a tener distintos signos. También habíamos resuelto la sección rectangular, pero en este caso decíamos, el problema es que no tenemos una única ecuación para el contorno. El procedimiento es similar, hay que proponer una función f que se anule en el contorno, plantear la ecuación diferencial, terminar de definir las constantes de esa sección, y una vez que ya tenemos la función de Prandtl, ya podemos encontrar las tensiones, relacionar el momento torsor con el ángulo específico de torsión de la misma forma. La diferencia es que acá vamos a obtener una solución para la función de Prandtl, que es un desarrollo en serie, que sería este, con cosenos hiperbólicos, ¿no? Pero bueno, si se resuelve eso, se puede ver que la distribución de tensiones en una sección rectangular tiene esta forma que tenemos acá, donde la tensión de corte máxima se da sobre el lado menor. Decíamos que esto lo podemos interpretar como que al ser el lado más corto, tiene un brazo palanca más chico y la tensión de corte para soportar el momento torsor debe ser mayor. En cambio, sobre este lado más largo, solo tenemos tau xz y es menor que tau y z máximo. Estas tensiones, fíjense, son siempre en el contorno, paralelas al contorno, este es tau xz y tau y z. Si dibujamos la variación de tau y z sobre el contorno vertical, que son estas flechitas verdes, pero está dibujado de esta forma, rebatido este valor, tiene esta forma, en la esquina las tensiones tangenciales se anulan, porque no podemos tener dos direcciones Y y X en el mismo punto, y la distribución de tensiones sobre una diagonal tendría más o menos esta forma. En el centro de giro también las tensiones tangenciales son nulas. Decíamos que para la sección rectangular, como es más complejo el cálculo porque hay que hacer un desarrollo en serie, hay unas tablas que nos permiten relacionar tau máximo con θ, cosa que lo habíamos sacado analíticamente en el caso de la elipse, y también acá, pero con un desarrollo en serie, el momento torsor con el ángulo específico de torsión, y el tau máximo con el momento torsor.
y los valores de esas constantes dependen de la relación B sobre A. A ustedes en el problema este de la sección rectangular se les pide que calculen esas constantes cuando, o digamos las relaciones estas, cuando B sobre A tiende a infinito. No es la idea que vengan a esta tabla y la saquen, sino que muestren que la serie tiende a un determinado valor cuando B sobre A tiende a infinito. Porque, digamos, para sacar el valor de la tabla es demasiado simple, digamos. La idea es que muestren que pasado cierta relación de B sobre A, o digamos, cuando lo hacen tender a infinito, K vale 1, K1 un tercio y K2 un tercio. En definitiva, si hacemos un resumen de todas las fórmulas que hemos llegado en cualquier tipo de sección, porque con este procedimiento se pueden resolver otro tipo de secciones. Creo que algunas están en el apunte, como la sección triangular, hay una sección ojival. La cuestión es poder plantear una ecuación para el contorno. Cuando uno puede plantear una ecuación o una forma para la función de Planck que se anule en el contorno, entonces es ya como más simple resolver el problema porque, digamos, lo otro es directo. Pero en todos los casos de la torsión uniforme o torsión desenvenenada, hemos llegado a que el momento torsor se puede escribir como el módulo elástico transversal por J, que es la constante de torsión que depende únicamente de la geometría, y por el ángulo específico de torsión. No sé si se acuerdan, el ángulo específico de torsión es la derivada del giro respecto de Z, y en este caso es constante. Al producto G por J le llamamos rigidez torsional de Saint-Venant, y depende no solo de la geometría que está en J, sino también del material que está comprendido en el módulo elástico transversal. A partir de esta expresión, uno conocido el momento torsor puede calcular el ángulo específico de torsión como el momento torsor dividido la rigidez torsional. O sea, conocido θ, se puede calcular el momento torsor necesario para producir un cierto ángulo específico de torsión, o calcular el ángulo específico de torsión producido por un determinado momento torsor de esta forma. Es la misma expresión nada más. Y también hemos llegado a expresiones que nos relacionan tau máximo con el momento torsor aplicado. Como que tau máximo es el momento torsor aplicado dividido WT, que es el módulo resistente a torsión, que solo depende de la geometría del material. Obviamente, como al momento torsor lo podemos expresar en términos de GJ θ, tendríamos que tau máximo también se puede expresar como G por J sobre WT por θ, o sea, relacionar tau máximo con θ. Fíjense que hay una cierta analogía entre este problema y el problema de flexión. En el problema de torsión tenemos un momento torsor cuyo eje, su dirección sería el eje longitudinal que estamos tomando Z, distinto al momento flector que sería, por ejemplo, X o Y en este caso. Pero en este caso el momento torsor se escribe como la rigidez torsional por el ángulo específico de torsión, que es la derivada del giro respecto de Z. En el caso de flexión se pone que el momento flector es la rigidez flexional por la curvatura. Esto, si no lo recuerdan de vigas, se lo pueden acordar de placas. Y la tensión de corte máxima, en el caso de torsión, es el momento torsor dividido el módulo resistente a torsión. En el caso de flexión sería el momento flector dividido el módulo resistente. O sea que hay una analogía entre ambos problemas. Entonces, fíjense que lo que yo tendría que poder calcular es θ en tau máximo en función de MT o θ en función de MT, y ya tendría de esa forma definido la rigidez torsional. Entonces ustedes van a ver que en los libros hay fórmulas que relacionan tau máximo con MT,
tita con MT, que saldría de esta fórmula. O sea, fíjense acá en esta, por ejemplo, en el triángulo. Miren la fórmula esta de allí. ¿Cuánto valdría J del triángulo? Es un triángulo equilátero de lados A, pero ya está escrita acá la relación entre tita y MT. ¿Cuánto valdría J en este caso? ¿Valdría 1? No, fíjense acá, tita es MT sobre G por J. Entonces, Sería 80 sobre a la cuarta por raíz de 3. no, al revés, sería a la cuarta raíz de 3 sobre 80, ¿no es cierto? Porque está en el denominador J, fíjense acá y acá. ¿Eh? Sería a la cuarta por raíz de 3 sobre 80. J siempre tiene unidades de longitud a la cuarta. Es como equivalente a un momento de inercia en lo que son las unidades. Fíjense que de hecho en el caso de la sección circular, que es un caso particular, porque la teoría de torsión de Saint-Venant se aplica también a secciones circulares como caso particular. Si ustedes particularizan la solución de la elipse A igual a B, van a ver que llegan a la solución de la sección circular. Entonces, tiene unidades de longitud a la cuarta, porque acá va dividiendo, fíjense. J sería MT sobre G por tita. Entonces, MT sobre G por tita y todo lo otro pasa a cuarta raíz de 3 sobre 80. Fíjense acá en particular, en el caso de la sección cuadrada sería a la cuarta sobre 7/11. No sé si hay alguien que tiene una calculadora para sacar cuánto es 1 sobre 7/11. 0,1406. Bueno, 0,1406. A ver, caso 2. Lo que pasa es que acá 2B, a ver, 1 sobre 7. Ah, sí, 0,1406, que es el K1, que fíjense acá, multiplicaría, acá en este caso, en el otro está 2, en vez de 2A está A directamente, A a la cuarta, o sea, esto sería A a la cuarta, y K1 0,1406, que es esta que está acá, fíjense, para A sobre B igual a 1. Acá están como semiejes dadas las valores y en el otro está como el eje entero. O sea, esto coincide con la otra tabla de secciones rectangulares. Lo mismo este 0,208. Fíjense, es el K2 que me relaciona MT con tau max. Y así tenemos para una sección, fíjense, para una sección rectangular cualquiera, dice K, K1 y K2, ver tabla 2, que es la tabla anterior que tenía. En el caso particular de un rectángulo muy finito, decíamos que es 1/3 por A por T cuadrado y 1/3 por A por T cubo, que es lo mismo que veíamos acá, que eran 1/3 las constantes. No es indispensable que ustedes se acuerden de memoria los valores de K para distintas relaciones de lado para el examen, pero sí es importante que por ahí se acuerden para una sección rectangular delgada, que ya vamos a ver cómo la podemos resolver usando otro procedimiento que es una ayuda para resolver problemas de torsión de Saint-Venant, que es, fíjense, acá está la elipse también, la analogía a la membrana. Pero antes de pasar a eso, comparemos dos tipos de secciones. La sección circular, que decíamos es un caso particular de la sección elíptica, o directamente tomamos la solución de la sección circular. Para la sección circular el J es pi por d a la cuarta sobre 32. El WT habíamos visto que es pi por d al cubo sobre 16. Y el área pi por d cuadrado sobre 4. Para
para, para la sección cuadrada el área vale 4. El área vale 2a al cuadrado, el J habíamos visto que vale 0,1406 por 2a a la cuarta, y el WT 0,208 por 2a al cubo. Eso lo acabamos de ver acá. Acá y en la otra tabla, en esta, ¿no? Entonces nos interesa comparar estas dos secciones, pero bueno, si D y A no están relacionados, es difícil que podamos comparar las propiedades relativas a la torsión de este tipo de estas dos secciones. Entonces lo que vamos a suponer es que se usa el mismo material, la misma cantidad de material para construir ambas secciones, o sea que tienen igual área. Entonces si igualamos las áreas de estas dos secciones, sacamos que para que se dé la igualdad entre las áreas, A tiene que ser 0,443 veces el diámetro. O sea, menos de la mitad del diámetro, ¿ven? Un poquito menos de la mitad del diámetro. Es lógico, porque si no, si hacemos el diámetro igual a 2A, la sección rectangular tiene más área que la circular. Entonces, si tomamos esa relación entre A y D, vamos a llegar a la conclusión que el módulo resistente de la sección cuadrada es, que lo teníamos acá, 0,196, perdón, 0,208 de 2A cubo. Si reemplazamos 2A por esta relación, nos da 0,145 de D al cubo, o sea, es 74% del WT de la sección circular. Y acá, disculpen, no sé, se ve que se me ha pegado una fórmula sin querer. El J, o sea, la constante de torsión de la sección cuadrada, es 88% del J de la sección circular. Perdón. Entonces, fíjense que si recordamos que la tensión de corte máxima es el momento torsor dividido el WT, supongamos que tomamos estas dos barras que tienen igual área, nada más que la sección cuadrada tiene un 74% del WT de la sección circular, y le aplicamos el mismo momento torsor, ¿cuál va a tener mayor tensión máxima? Si va dividido en el momento, en el módulo resistente a torsión. La cuadrada. La cuadrada va a tener mayor tensión máxima porque la tensión máxima es MT dividido WT. Entonces le va a dar 1 sobre 0,74, que es mayor que 1 del momento torsor, de la tensión de la sección circular. Y si comparamos los J, fíjense que los J me dan un poco idea de cuánto gira la sección para un mismo momento torsor. Si el J es 80% de la cuadrada, ¿cuál va a girar más? Si el de la cuadrada es 80% de la circular, ¿cuál va a girar más con el mismo momento torsor? Va en el denominador. La circular. A ver, la cuadrada tiene 0,80 de, creo que, a ver, hemos hecho 0,80, 0,88. Entonces, en el caso, si es más chico el J, porque es 0,88 del otro, como va dividiendo la cuadrada que tiene el módulo la constante de torsión más chica, ¿ven? De la cuadrada tiene 0,88 de la circular. Entonces, el ángulo específico de torsión de la cuadrada va a ser 1 sobre 0,88, o sea, más que 1 del ángulo específico de torsión de la sección circular. O sea que, en definitiva, la sección cuadrada va a tener para el mismo momento torsor mayor tensión de corte
y mayor ángulo específico de torsión. Entonces quiero que me digan ustedes qué conclusión sacarían respecto a cuál sección es más adecuada para resistir la torsión, la cuadrada o la circular. La circular. Claro, la circular. En realidad no hay nada que le gane a la sección circular. La sección circular es la más eficiente para resistir la torsión. Por eso hacemos este pequeño ejercicio. Entonces, siempre lo que se parezca más a una sección circular va a trabajar mejor. Y en ese sentido, hace un momento hemos hecho un repaso de cómo se resuelve con la función de Prandtl una sección sometida a torsión, y yo les comentaba, hay algunas soluciones analíticas muy poquitas para sección triangular, para una sección ojival, y paremos de contar, no van a encontrar en los libros muchas otras soluciones analíticas, porque es complejo, al igual que en el caso de cuando usábamos la función de Airy, encontrar una función que cumpla con la ecuación diferencial, esa derivada segunda de f respecto de x cuadrado más derivada segunda de f respecto de y cuadrado igual a menos 2g por θ. Eso no es tan difícil, encontrar funciones que cumplan esa ecuación diferencial, pero que la función se anule o sea constante en el contorno. Eso sí es complejo cuando la forma de la sección, sobre todo, no tiene una única ecuación para el contorno. Entonces, algo que ayuda mucho a resolver este problema es la analogía de la membrana de Prandtl. Prandtl, el mismo de la función de Prandtl, observa que hay una analogía entre ese problema de torsión uniforme planteado en términos de la función de Prandtl, este que acabamos de describir, y lo que ocurre con una membrana que está sujeta al contorno, una membrana muy delgada. Ustedes cuando han visto placas al comienzo, el ingeniero Gutiérrez le ha mencionado la diferencia entre una membrana y una placa. Una membrana es una estructura que tiene un espesor muy reducido y que no puede resistir esfuerzos de flexión, a diferencia de la placa, solo trabaja con tensiones en su plano, o sea, atracción o compresión, pero es tan delgada que no tiene rigidez flexional. Entonces, Prandtl dice que el problema de torsión uniforme es análogo al de una membrana que está sujeta en un contorno que coincide con la forma de la sección transversal, está sometido a una tensión de tracción T y se le aplica una presión normal a la membrana que le llamamos Q. Entonces, imagínense que hacemos un tubito con una chapa que la plegamos de manera que el contorno, o sea, que la sección transversal de ese tubito es igual a la sección de nuestra pieza a torsión, es una elipse, un cuadrado. Entonces doblamos una chapita muy finita, la soldamos, le ponemos una membrana en la punta, la tensamos como una bolsa de celofán, digamos, de transparente así, la tensamos, o látex, lo tensamos bien y después por la otra punta del tubo le damos una presión, supongamos con aire la presión. Entonces esta membrana se va a deformar. No es la idea del curso desarrollar teoría de membranas, pero necesitamos obtener la ecuación diferencial de la membrana. Generalmente tampoco se la pide que se la desarrolle en los exámenes y en los parciales, pero por única vez expliquemos cómo se llega a la ecuación diferencial de la membrana. Acá vemos una vista en planta. Supongamos que si nuestra sección tiene esa forma cualquiera, el tubo que hemos hecho, esta es la sección transversal del tubo, y la membrana está sujeta en este contorno, sometida a una tensión T. Bueno, acá la tensión T está horizontal, se supone que la deformación de la membrana no es mucho, pero en realidad es tangente, digamos, a la membrana, una fuerza normal Q, y la membrana se deforma entonces una cantidad Z, que es función de X e Y, o sea, la posición del punto en el plano X y Y. Si tomamos un elemento diferencial de membrana y le hacemos un corte
con un plano XZ, vamos a tener esta vista de ese elemento si cortamos acá, ¿sí? Tenemos agrandado ese elemento, que es un elemento diferencial de longitud de X, tiene la presión Q normal a la membrana sin deformar, la tensión T, que siempre sigue la forma de la membrana, y que tiene componentes verticales y horizontales. Por ejemplo, la componente vertical sería esto por el seno del ángulo, y como el ángulo es pequeño, porque las deformaciones son pequeñas, es aproximadamente igual a la tangente del ángulo. O sea, T por DI sería la resultante de las tensiones en este lado de I por la tangente del ángulo, que es dz sobre dx, apuntando para abajo. Y de este otro lado, la tensión T es la misma, pero la pendiente ha cambiado y en lugar de ser dz sobre dx, es dz sobre dx más la derivada de dz respecto de x por dx. O sea, más la derivada segunda de z respecto de x 2 veces por dx. Porque la pendiente cambia al pasar de este punto a este punto. Y en este caso, la fuerza es para arriba. Fíjense que esta componente primera se anula con este. En el caso particular de este dibujo, en realidad como la pendiente va decreciendo, este término es evidentemente negativo, pero no importa. Y de manera análoga podemos cortar el elemento con un plano en la dirección, un plano IZ, y entonces agrandando el elemento diferencial tendríamos este elemento. Entonces las fuerzas que actúan en el elemento serían el Q por el área del elemento, que es de X de Y, que va para arriba, y estas fuerzas que hemos representado en los extremos, de los cuales estamos viendo que este tau de X de Z de Y se anula con este término, y este tau de Y de Z de X se anula con este. Con lo cual, si planteamos el equilibrio en la dirección Z, solo nos quedan estos términos en derivada segunda, y todo nos queda multiplicado por dx de y, con lo cual nos queda derivada segunda de z respecto de x cuadrado más derivada segunda de z respecto de y cuadrado igual a menos q sobre t, que sería la ecuación diferencial de la membrana. Como les digo, no hace falta que ustedes lo expliquen en el examen, simplemente que digan esta es la ecuación diferencial de la membrana. Ahora, comparemos esa ecuación diferencial, que es esta misma que hemos llegado recién en la imagen anterior, con la ecuación diferencial, que es la ecuación de compatibilidad escrita en términos de la función de Prandtl del problema de torsión uniforme. Y vemos que las ecuaciones tienen la misma forma. Fíjense, si reemplazamos f por z y 2g por θ por q sobre t, tenemos las mismas ecuaciones. Y además tenemos otra analogía. En el problema de torsión nosotros decíamos F debe ser igual a 0 en el contorno, en el caso que tenga un solo contorno. Y en el caso de la membrana, fíjense que la hemos fijado en el contorno de la pieza en este caso. O sea que Z, o la deformación de la membrana en el contorno, es igual a 0. O sea, tiene la misma condición de borde en el contorno, en el plano XY. Entonces, por eso dice Prandtl que hay una analogía total entre el problema de esta membrana que está fija en el contorno de la pieza, sometida a una tensión T y una fuerza normal Q, y el problema de la torsión uniforme escrita en términos de la función de Prandtl. Y la analogía no es entre las tensiones en la membrana, en el problema de torsión y la deformada de la membrana, sino la analogía es entre F, que es la función de Prandtl, y la deformada de la membrana, Z. Pero, digamos, no es que es indistinto un problema o el otro, sino que estas constantes son distintas. O sea que hay una constante de proporcionalidad entre ambos problemas. Hay una analogía entre F y Z, pero hay una constante de proporcionalidad que si yo quiero pasar del problema de la membrana al problema de torsión, debo multiplicar por 2g θ dividido q sobre t,
Y si quiero pasar del problema de la torsión al problema de la membrana, por la inversa de esa constante, o sea, Q sobre T dividido 2G θ. ¿Por qué? Porque los términos independientes son distintos. ¿Queda claro? Sí, ingeniera. Entonces, visto así, si yo les muestro esto, ustedes me pueden decir, bueno, ¿para qué sirve? Porque en realidad, digamos, bueno, sé que Z es similar a F, pero ¿cómo lo puedo usar? Vamos a ver una serie de consecuencias de esta analogía de la membrana, pero la idea de Prandtl es que si yo me puedo imaginar, porque probablemente no nos vamos a poner a hacer ese experimento, ¿no es cierto? Que un poco yo le decía, ¿cómo podría ser para materializar esta membrana? Me tendría que hacer un tubito, ¿no es cierto?, con la forma de la sección para poderle echar presión de un lado y tensarla. Es como que materializarlo puede ser medio complicado, pero fíjense que uno intuitivamente se puede imaginar cómo se va a deformar esa membrana y eso ayuda mucho. Y sobre todo ayuda cuando conocemos las consecuencias de la analogía de la membrana, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, vamos a enunciar 4 consecuencias. Generalmente ustedes tienen la tendencia a acordárselas porque no tienen nombre, pero se las damos en un orden, entonces ustedes dicen la primera, la segunda, la tercera. Es como indistinto eso, pero quizás a ustedes les ayuda a tenerlas ordenadas, digamos. No tienen nombre ni tienen un orden particular, pero se las damos en un cierto orden. La primera consecuencia de la analogía de la membrana que vamos a ver, esta que anuncio a continuación. Primero vamos a deducirla más que enunciarla. ¿Se acuerdan que hace un rato en esta misma clase hemos visto las líneas de nivel de la función de alabeo y decíamos son líneas que unen puntos de igual alabeo? Nada que ver con este tema. Acá vamos a suponer esa membrana, nos imaginemos esa membrana que está fija en el contorno de la pieza y que está deformada. Por acá teníamos este dibujo. Entonces yo acá podría trazar líneas de igual Z y la intersección de planos, dibujar planos de igual Z, que serían planos horizontales en este caso, y la intersección de esos planos con la membrana me daría en el plano XY, la forma de las curvas de nivel. O sea que estas curvas unen puntos de igual deflexión de la membrana. En particular, esas curvas de nivel, una particular de esas curvas de nivel es el contorno donde está fija. Esa que está marcada en línea llena es el contorno de mi sección transversal. Y en ese contorno decíamos que la membrana está fija, o sea, Z vale igual a 0, o sea que es una particular línea de nivel. Pero si tomo planos a distintas alturas y los intersecto con las membranas, tendré estas otras líneas de trazo que son líneas de nivel de la membrana. Sobre esas líneas de nivel, Z es igual a constante, porque son la intersección de la membrana con planos Z igual a constante. Entonces, fíjense que si tomamos una coordenada S a lo largo de la línea de nivel, se cumple que si Z es igual a constante, sobre esa línea de nivel, la derivada de Z respecto de S es igual a 0. ¿Por qué? Porque Z no cambia cuando yo me muevo a lo largo de una línea de nivel, me muevo sobre un plano Z igual a constante. Entonces, dz respecto de S a lo largo de una línea de nivel es igual a 0. Pero decíamos que hay una analogía entre Z y el valor de la función de Prandtl. Entonces, también a lo largo de esa línea de nivel se va a cumplir que la derivada de la función de Prandtl respecto de S es igual a 0. Nosotros a la función de Prandtl la habíamos escrito no en términos de S, sino en términos de X y de Y. Pero acá nos interesa no cualquier X e Y, sino aquellos que están sobre una línea de nivel. Entonces la escribimos a la ecuación de esa línea de nivel de
forma paramétrica como x de s y de s. Entonces, si yo tengo que plantear derivada de f respecto de s, puedo hacer que es una derivada total, derivada, acá está mal el signo, acá en el denominador debería decir derivada total de f respecto de s, o sea, ¿qué me dice eso? ¿Cuánto cambia f cuando yo me muevo sobre la línea de nivel? Si queremos hacer esa derivada, la podemos hacer como derivada parcial de f respecto de x por derivada total de x respecto de s, escrito en forma paramétrica en términos de s, más derivada parcial de f respecto de y por de y respecto de s. Pero fíjense que derivada de f respecto de x, si ustedes ya se acuerdan cuando introdujimos la función de Prandtl, vamos a volver bastante para atrás, derivada de f respecto de x sería menos tau y z. Y derivada de f respecto de y es tau xz. Entonces, derivada de f respecto de x reemplazo por menos tau y z. Y fíjense si yo le llamo alfa al ángulo que forma la tangente a la línea de nivel con el eje x, dx sobre ds es menos coseno de alfa. ¿Por qué? Porque cuando yo avanzo ds, dx es negativo. Entonces, para que me queden bien los signos, dx sobre ds es menos coseno de alfa. Ahora, df sobre di, df respecto de y decíamos que era tau xz y di sobre ds es coseno de beta, que sería el ángulo que forma la tangente con la vertical. Como la normal es perpendicular a la tangente y este lado es perpendicular a este, esos mismos ángulos aparecen acá. La normal forma un ángulo alfa con la vertical y un ángulo beta con la horizontal. Si hacemos menos por menos más, nos queda tau xz coseno de beta más tau y z coseno de alfa igual a 0. Fíjense que esto es tau xz con signo es negativo en este caso y esto es tau y z. Fíjense que tau y z por coseno de alfa sería la proyección de tau y z sobre la normal. Y tau xz coseno beta sería la proyección porque este ángulo beta sería el mismo acá, que si continuamos la normal para el otro lado, tau xz coseno beta sería la proyección de tau xz sobre la normal. O sea que esta fórmula lo que me dice es que la suma de las proyecciones de las tensiones tangenciales sobre la normal a la línea de nivel es igual a 0. Y eso no es otra cosa que decir que la resultante de las tensiones tangenciales de corte tiene la dirección tangente a la curva de nivel que pasa por ese punto. Porque si la suma de las proyecciones sobre la normal es 0, quiere decir que la resultante es tangente al contorno. Fíjense que acá ya vemos cosas que habíamos visto antes también, que para que esto se cumpla, por ejemplo, tau xz tendría que ser negativo para que esto se compense con este y de 0, ¿no? Así como yo lo he dibujado en este dibujo. Entonces, esta primera consecuencia de la analogía de la membrana nos dice que la resultante de las tensiones de corte tiene dirección tangente a la curva de nivel, acá no está escrito, pero es de la membrana que pasa por ese punto. ¿Queda claro? Sí, ingeniera. Fíjense que como caso particular, como el borde externo es una curva de nivel, estamos viendo que se cumple la condición de borde de que la tensión de corte resultante en el borde externo es tangente al borde, ¿no?
Sería un caso particular, pero acá lo hemos ampliado a la conclusión. No es solo en el borde, sino que ahora en todas las líneas de nivel, la tensión de corte es tangente a las líneas de nivel. Quiere decir que si nosotros somos capaces de imaginar la forma de las líneas de nivel, como está imaginado acá, vamos a saber la dirección de las tensiones de corte en cualquier punto de la sección transversal. Vamos a pasar entonces a la segunda consecuencia. En este caso decíamos que la tensión de corte no tiene proyección en la dirección normal y es tangente a la curva de nivel. Veamos entonces si podemos sacar algo sobre la magnitud de la tensión de corte resultante. Sabíamos entonces que la tensión de corte es tangente a la curva de nivel y fíjense, la tendríamos que calcular. Y bueno, lo que hacemos es proyectar las tensiones tangenciales sobre la dirección tangente. O sea, en este caso sería tau y z por el coseno de beta y de nuevo tengo que poner menos tau xz coseno de alfa porque si fuera positivo, fíjense que apuntaría para el otro lado, para el lado negativo de tau. Entonces, acá me da positivo porque yo ya lo he dibujado negativo. Entonces, esto sería tau y z coseno de beta menos tau xz coseno de alfa. Y estos mismos ángulos alfa y beta nosotros los hemos dibujado acá con la línea tangente a la línea de nivel, pero también en la transparencia anterior hemos dibujado ese alfa, como esto es perpendicular a x y n es perpendicular a s, también acá tenemos alfa y también acá tenemos beta. Entonces, en lugar de relacionarlos con las derivadas de s respecto de x y de s respecto de y, acá vamos a relacionar esos ángulos con las derivadas de y respecto a n y de x respecto a n. Fíjense que de alfa sería el ángulo alfa, el coseno de alfa sería de y respecto de n y el coseno de beta sería de x respecto de n. Entonces reemplacemos en esta expresión, tenemos que tau es tau y z, que es menos la derivada de f respecto de x, por dx respecto de n, menos df respecto de y, que sería tau xz, por coseno de alfa, que es de y respecto de n. Y esto no sería otra cosa que la derivada total de f respecto de n, que sería físicamente cuánto cambia, o sea, el significado sería cuánto cambia la función f cuando yo avanzo en la dirección n, o sea, perpendicularmente a la curva de nivel. Entonces, vemos que tau es menos la derivada de f respecto de n, donde n indica la dirección perpendicular a la curva de nivel. Pero sabemos que hay una analogía entre f y n, entonces podríamos escribir que tau es menos dz respecto de n, pero para pasar del problema de la membrana al problema de torsión, multiplicamos por la constante 2g dividido q sobre t. ¿Qué es dz respecto de n? ¿Qué sería dz respecto de n? N es una dirección perpendicular a la curva de nivel. Fíjense, es cómo cambia z cuando yo me muevo una longitud diferencial en la dirección normal a la curva de nivel. No es otra cosa que la pendiente máxima de la curva de nivel. Fíjense que de la membrana, disculpen, estoy diciendo una barbaridad. No es otra cosa que la pendiente máxima de la membrana en ese punto. Si yo me muevo por la curva de nivel, dz es 0, porque todos los puntos de la curva de nivel tienen la misma altura z de deformada la membrana. Pero si yo me muevo en dirección perpendicular, encuentro la máxima pendiente de la membrana en ese punto. O sea que la tensión de corte resultante es proporcional a la máxima pendiente de la membrana en dicho punto, con signo negativo.
siempre que la mida como dz respecto de n. O sea, recién habíamos visto que podíamos ver la dirección de la tensión de corte resultante. Ahora hemos llegado a cómo puedo calcular la magnitud de esa tensión de corte resultante, que es proporcional a la pendiente máxima de la membrana. La pendiente máxima de la membrana se mide en la dirección perpendicular a las curvas de nivel. Fíjense que para medir pendientes yo tengo que intersectar con un plano vertical. Y tengo infinitos planos verticales. Tengo uno que es tangente a la curva de nivel donde voy a medir 0 pendiente. Pero si yo intersecto con un plano normal a la curva de nivel, voy a tener la máxima pendiente. Fíjense entonces que mirando las curvas de nivel también voy a tener idea de dónde son mayores las tensiones tangenciales. Y acá dice, son mayores donde las líneas de nivel están más juntas. No sé si ustedes se acuerdan de topografía, este concepto de las líneas de nivel, pero generalmente uno traza las líneas de nivel para deltas de z constantes. O sea, entonces, donde las líneas están más amontonadas, uno tiene el mismo delta de z en una distancia menor. Y por eso es más la pendiente de lo que uno está graficando en esa zona donde las líneas de nivel están más juntas. No sé si se acuerdan eso. Y es por ello que si yo soy capaz de imaginar las líneas de nivel, también sé, aunque no sepa exactamente el valor por ahora, que las tensiones de corte resultante van a ser más grandes en aquellas zonas donde las líneas de nivel estén más juntas. Y este concepto también nos va a servir para saber intuitivamente dónde tenemos las mayores tensiones de corte resultantes en una sección sometida a torsión. También nos va a permitir, como vamos a ver en algunas secciones, calcular el valor de la tensión de corte resultante. ¿Queda claro? Sí, ingeniera. Bueno, pasemos a otra consecuencia. Fíjense, antes de pasar a otra consecuencia, veamos eso de las líneas de nivel en estos casos particulares de la sección circular, por ejemplo. Si uno hace las curvas de nivel, ¿se imaginan cómo sería la membrana en una sección circular? Sería como una cúpula así, digamos. Bueno, no es que sea esférica, pero si nosotros le hacemos las curvas de nivel, vamos a ver que hacia los bordes donde están las tensiones mayores son más separadas que hacia la zona central. Y la distribución de las tensiones de corte es así. Si hacemos en una sección cuadrada, por ejemplo, las curvas de nivel también se juntan hacia los bordes, y acá en el centro casi que no hay curva de nivel porque queda como horizontal la membrana. Cuando las tensiones se anulan, la membrana tiene que ser horizontal, no tener pendiente, porque df respecto de n es 0 para que tau sea 0, ¿no es cierto? Acá en realidad lo que está dibujado es distintos líneas saliendo del centro para distintos ángulos alfa y cómo es la distribución de tensiones. Fíjense que para alfa igual a 0 tenemos la roja, que sería, digamos, el eje X. Para alfa igual a 30 grados tenemos la azul. Para alfa igual a distintos ángulos tenemos otra, y la verde sería la diagonal, que habíamos visto que en el extremo se anula. Y fíjense, si hacemos las líneas de nivel de una elipse, acá queda, o de un rectángulo que tiene un lado más corto que el otro, acá también se ve claramente que sobre el semieje menor nos quedan las líneas de nivel más amontonadas, y entonces ahí tenemos mayores tensiones tangenciales que sobre el semieje mayor. Y lo mismo en el rectángulo. Eso que yo les decía, intuitivamente lo podemos ver como que el brazo de palanca es menor. También con la analogía de membrana podemos ver que si uno hace las líneas de nivel,
quedan más amontonadas, son la misma cantidad y quedan mucho más amontonadas del lado más corto, del semieje más corto, y entonces por eso tenemos tensiones resultantes más grandes acá y acá. Bueno, pasemos entonces sí a la tercera consecuencia de la analogía de la membrana, que nos permite relacionar el momento torsor con una magnitud de la membrana. Nosotros sabíamos que cuando usábamos la función de Planck, el momento torsor era 2 veces la integral de f de x de y. Pero sabemos que hay una analogía entre f y z, entonces podemos reemplazar f por z y poner la constante de conversión, que es 2g θ dividido q sobre t. Pero fíjense que la integral de z de x de y sería el volumen que queda encerrado entre la membrana y el plano z igual a 0. Entonces, podemos decir que el momento torsor es 2 veces la constante de proporcionalidad entre el problema de la membrana y el problema de torsión por el volumen comprendido entre la membrana y el plano z igual a 0. O sea que el momento torsor es proporcional al doble del volumen, es encerrado por la membrana deformada y el plano x. Esta es una consecuencia que también vamos a utilizar mucho. Y la cuarta consecuencia, que es en general la que les cuesta más recordar, pero que también la vamos a usar bastante, sale de plantear el equilibrio de un elemento de membrana encerrado por una línea de nivel. Entonces, supongamos que esta es la membrana con sus líneas de nivel que ya hemos estado dibujando y analizando en las consecuencias anteriores. Tomemos una línea de nivel cualquiera, separemos ese elemento de membrana encerrado por la línea de nivel y vamos a tener la tensión T que actúa en el contorno de ese elemento que está sombreado acá, la fuerza Q aplicada sobre toda el área de ese elemento, y vamos a considerar que las deformaciones son pequeñas, o sea que el seno del ángulo φ que forma la fuerza esa T con el eje X es pequeño, entonces es aproximadamente igual a la tangente y es menos de z respecto de n. ¿Por qué? Porque de z sería lo que cambia para acá cuando avanza n, es menos de z, fíjense porque apunta para abajo, respecto de n. Entonces, esta consecuencia sale de plantear el equilibrio de las fuerzas que actúan en la dirección z en un elemento de membrana encerrado por la curva de nivel. ¿Cuáles son esas fuerzas? Son la fuerza Q y la proyección vertical de estas fuerzas T, o sea, sería T por la tangente de φ por ds. ¿Y qué pasa? La tangente de φ va variando. Sería T seno φ, pero como el seno es aproximadamente igual a la tangente, ponemos T por la tangente de φ por ds. Pero esa tangente de φ va variando en el contorno de la línea de nivel y vale menos de z respecto de n. Entonces, T por menos de z respecto de n, ds. Pero habíamos visto que menos de z sobre dn era tau por q sobre t 2g por θ. Eso lo vimos acá. Menos de z sobre dn era tau por q sobre t dividido 2g θ. Entonces, reemplazamos eso en esta ecuación de equilibrio y nos queda que tau por... que la integral de t tangente de s es t por tau por q sobre t sobre 2g θ de s, y eso debe ser igual, esa es la fuerza para abajo que tenemos, y eso debe ser igual a q por a, que es la fuerza para arriba que tenemos, donde a es el área en el plano XY encerrada por la línea de nivel.
o sea, es esa área rayada. Entonces, si trabajamos con esta ecuación, fíjense que nos queda que tau por ds es igual, porque el Q se simplifica y el T se simplifica, entonces nos queda que tau por ds es igual a 2G tita A. ¿Ven? Simplemente simplificando Q con Q y T con T, me queda tau por ds. Como el tau no es constante, no lo puedo sacar fuera de la integral, pero yo sé que si yo integro el valor de tau a lo largo de una línea de nivel, eso es igual a 2 veces G por el ángulo específico de torsión por el área encerrada por esa línea de nivel. Y bueno, de ahí yo podría despejar, por ejemplo, tita, y decir que tita es igual a la integral de tau por ds sobre 2GA. Y sabemos que tita también se podía expresar como el momento torsor dividido G por J. Entonces, de ahí me salen este tipo de expresiones que J es igual a 2 a veces el área por el momento torsor dividido tau por ds. Esto me puede servir para despejar el valor de J en alguna sección, pero ojo con esta expresión que tienden a acordársela más que a la de arriba. No sé por qué razón. Porque si en un problema, ya sea en el parcial, en la práctica o en el examen, se les pide calcular la constante de torsión, que es una propiedad geométrica, puede ser que esto les sirva como una fórmula auxiliar para llegar a la expresión de la constante de torsión, pero no me pueden decir como resultado que J vale esto. Porque fíjense que si esto depende del momento torsor y de los valores de tau, ¿se dan cuenta? Entonces puede ser una fórmula auxiliar que les permita despejar de un lado, reemplazar en el otro, pero no es la definición de J. O sea, J tiene que quedar expresado en términos de la geometría, porque es una propiedad geométrica, la constante de torsión J. Es cierto pero esto debería estar expresado de tal forma, tau y mt, que quede todo en función de la geometría. Bueno, esta es la cuarta consecuencia de la analogía de la membrana, y así, tiradas las cuatro, y la consecuencia de la analogía pareciera ser que no sirve para mucho, algunas pautas les he ido dando, pero ahora vamos a empezar a ver algunos tipos particulares de sección y van a ver cómo nos ayuda esta analogía de la membrana para llegar a resolver problemas sin necesidad de hacer grandes desarrollos analíticos ni de tener la ecuación del contorno. Obviamente sirve en algunos casos específicos, digamos, muy particulares, pero siempre ayuda. Entonces vamos a ver la sección rectangular delgada. En realidad nosotros sabemos resolver secciones rectangulares con un desarrollo en serie, tenemos las tablas, pero a modo de ejercicio, para ver cómo se usa la analogía de la membrana y porque esto sí es importante que se acuerden, no solo los resultados, sino, digamos, este ejercicio en sí, vamos a ver cómo se usa la analogía de la membrana para resolver esta sección rectangular delgada. Y cuando me refiero a sección rectangular delgada, me refiero a que el lado mayor sobre el lado menor sea mayor o igual que 10. Porque habíamos visto en la tabla que cuando era mayor o igual que 10 la relación de lado, esas constantes que me daban la constante de torsión, el tau máximo en función del momento torsor aplicado, tau máximo en función de tita, esas constantes ya no dependen de la relación de lado una vez que la relación de lado supera el valor 10. Entonces supongamos una sección rectangular delgada que para poder dibujar bien no la hemos hecho tan delgada, pero se supone que B sobre C es mayor que 10. Y entonces si dibujamos la membrana sería, fíjense, como la que yo he dibujado en negro,
hacia las puntas tiene que venir a 0. Pero si es muy largo este rectángulo, podríamos despreciar esa curvatura de las puntas y considerar que es prácticamente cilíndrica, con una flecha F, o sea que no tiene este efecto en las puntas. Lo vamos a despreciar si la sección es muy larga. Entonces vamos a considerar que es como un techito, sí, yo digo cilíndrico, pero o sea, en el sentido de que prismático, en el sentido que tiene la misma sección transversal como la que estamos viendo acá, para cualquier valor a lo largo de para cualquier corte que hagamos en esta dirección. Acá está dibujada para abajo, la membrana antes la dibujábamos para arriba, pero es lo mismo, ¿no? Lo que sí acá también está, al estar agrandado el dibujo, el T ha quedado horizontal, el T es tangente a la membrana, ¿no? De todas formas, es una membrana con pequeñas deformaciones. Nosotros no hemos visto en esta materia la solución de esa ecuación diferencial del problema de la membrana, no es parte de la materia, pero quizás ustedes han visto en alguna materia cables, creo que membrana no, pero cables. Bueno, se puede calcular la flecha de esa membrana que está sometida a la tensión T y a la fuerza normal Q como Q por C cuadrado sobre 8T. Eso saldría de la solución de la ecuación diferencial de la membrana o de un cable, porque en este caso, como la sección se repite, es como si hiciéramos varios cables unidos así. Entonces, esa flecha, acéptenlo así, no vamos a entrar a encontrar esta solución. Esa flecha de la membrana vale Q por C cuadrado sobre 8T y la membrana tiene una forma parabólica. Entonces, fíjense que la pendiente acá en el borde, tiene la tangente de este ángulo, vale 2 veces la flecha sobre C sobre 2. ¿Se acuerdan cuando hacían los diagramas de momentos parabólicos en estabilidad 1 y sacaban la pendiente esta, ponían 2 veces la flecha y sacaban la pendiente? Bueno, como es parabólica la membrana, la tangente de phi vale 2 veces la flecha sobre C sobre 2. Pero la flecha es Q por C cuadrado sobre 8T, entonces estos 2 con el 8 queda Q por C sobre 2T. Y fíjense que df respecto de n es cuánto cambia perdón, acá sería dz respecto de n, dz respecto de n, perdón, acá pongan dz respecto de n, sería menos la tangente de phi, porque en realidad es para n crece para el otro lado, para afuera. Entonces, tau máximo sabíamos que era la pendiente de la membrana menos dz respecto de n, que es Q por C sobre 2T, por la constante de proporcionalidad 2G por θ dividido Q sobre T. Acá, recuerden, indiquen, yo ya lo voy a corregir en la presentación, debería decir dz respecto de n, no df respecto de n. Por eso acá, tau máximo, que sería el tau en el borde del rectángulo, sería menos dz respecto de n por 2g θ dividido Q sobre T. Y menos dz respecto de n sería la tangente de phi, o sea, Q por C sobre 2T. Y eso da G por θ C. Porque cuando ustedes reemplazan esto, se simplifica T, se simplifica Q, y me da el valor de la tensión de corte máxima en este extremo, que en este caso hemos considerado que es el mismo a lo largo de casi todo este lado, porque no hay casi diferencia. Pero en rigor, si uno considera que esto tiene una dimensión finita, es el valor en el centro del lado más largo. Dice tau máximo igual a G θ C. Si ustedes se acuerdan, acá, tau máximo es 2A, que es el ancho, por K por G θ. Y ese K, cuando la relación de lado es mayor que 10, vale 1. Y es lo mismo que hemos encontrado acá.
Lo mismo que uno encuentra cuando hace el desarrollo en serie y hace B sobre A tendiendo a infinito. Entonces ya tenemos una primera relación entre tau máximo, G, tita, C, donde C es el lado. Para poder relacionar el tau con el momento torsor, vamos a usar la consecuencia de la analogía de la membrana, que hemos llamado tercera, que relaciona el momento torsor con el volumen debajo de la membrana. En este caso también aceptemos el volumen debajo de esta membrana vale 2/3 C por F por B. Eso sale de integrar, digamos, este volumen debajo de la membrana. O sea que ese volumen es 2/3 de C por B y por la flecha F, que vale Q por C cuadrado sobre 8T, me queda, sería Q por C cubo sobre 12T por B. Pero sabemos también que el momento torsor es 2 veces el volumen por la constante de proporcionalidad. Entonces reemplazamos el volumen, la constante de proporcionalidad, y nos queda que mt es b por c cubo sobre 3g por tita. O sea que j, que es la constante de torsión, sería b por c cubo sobre 3. Y vayamos a nuestra tabla. Fíjense que j era k1 por el lado menor al cubo por el lado mayor. Y k1 para b sobre a tendiendo a infinito es 1/3. O sea que coincide con lo que habíamos sacado mediante el desarrollo en serie. Lo tenía en la siguiente y, perdón, y me estaba volviendo todo, lo había puesto ahí para que nos acordemos. Y después, por último, usando estas dos expresiones, fíjense, despejando tita de acá y reemplazando en esta, tengo que G tita por C, y tita lo puedo poner como MT dividido BC cubo sobre 3, me queda que tau máximo es MT dividido BC cuadrado sobre 3, donde entonces este BC cuadrado sobre 3 sería el módulo resistente a la torsión para esa sección rectangular delgada, que si vemos acá, el K2 también sale 1/3. Fíjense, K2 por el semilado, por el lado menor al cuadrado, por el lado mayor. Siempre acuérdense que es el lado mayor por el lado menor al cubo sobre 3, y acá el lado mayor por el lado menor al cuadrado sobre 3. Siempre es el lado menor el que está definiendo el valor del giro y el valor de la tensión máxima. ¿Esto les queda claro? Sí, ingeniera. Bueno, a las 9:50 vamos a hacer el cuestionario, así que avancemos un poquito más y después hacemos un recreo, pero el cuestionario dura 10 minutos. ¿No? Esto que hemos calculado para una sección rectangular delgada nos sirve también para otras secciones que no son rectángulos delgados, pero que están compuestos por rectángulos delgados. Por ejemplo, si yo lo doblo en forma de arco y tiene un C mucho menor que el desarrollo R por phi, que sería H, por ejemplo, en este caso. O si lo pongo en forma de sección L, de esta forma, o si lo pongo en forma de C. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tita, o el J, digamos, sería H por C cubo sobre 3, donde H sería el desarrollo de esta línea, que bueno, podría ser el desarrollo de la línea media en que le puedo restar C, pero como es delgado, podría haber tomado directamente 2A. Ustedes en los prácticos no se tomen el trabajo de restarle el espesor para sacar la línea media, pueden sumar directamente el desarrollo. Y el tau máximo también se puede calcular como MT dividido HC cuadrado sobre 3, siempre
teniendo en cuenta que ese no es el tau máximo acá en la esquina, que vamos a ver que ocurre una concentración de tensiones, sino lejos de esa esquina. De la misma manera, entonces el J acá sería H por C cubo sobre 3, donde H es el desarrollo de esta línea. En este caso H sería la longitud de esta R por fin. En este caso el J sería la suma de los J de cada una de las secciones, si tienen espesores distintos, sería la suma, fíjense, de B1 C1 cubo sobre 3, más 2 veces B2 C2 cubo sobre 3. Y eso me daría el J de esta sección compuesta por rectángulos delgados. Además, el tau máximo, lejos de estos ángulos internos, sería C1 por G por tita, o sea, 3 veces MT por C1 acá, en el centro acá, B1 C1 al cubo más 2 veces B2 C2 al cubo. Si la quisiera calcular en este lado, tendría que usar C2 en lugar de B. Pero decíamos, esto vale siempre y cuando no sea en las esquinas, porque fíjense que en esa esquina interna, imagínense si yo dibujo las líneas de nivel de la membrana, se van a amontonar en ese ángulo. Acá en el ángulo externo se separan, pero acá se tienen que apretar las líneas de nivel para poder dar vuelta en este ángulo interno. Acá simplemente he dibujado girado 45 grados este mismo ángulo interno para poder representar un corte de la membrana. Esto que está en celeste sería un corte de la membrana. Si dibujáramos la línea de nivel que acá no están dibujadas, ustedes verían que sí. Se tienen que apretar acá y acá se separan de manera que la tensión tangencial en este ángulo externo, como en el ángulo externo de un rectángulo, es nula. Pero acá la tensión tangencial tiende a infinito si el ángulo recto es perfecto, porque este ángulo alfa tiende a 90 grados. Casi se tocan las líneas de nivel con pendiente infinita. Entonces, en realidad hay una concentración de tensión y las máximas tensiones se producen ahí. Si el ángulo fuera exactamente 90 grados, tendríamos que, tenemos una tensión infinita, pero usted sabe que estos perfiles en general se hacen con un ángulo redondeado ahí en el interior, y eso permite que la tensión de corte no sea infinito, sino que sea una constante por la que sacaríamos con esta fórmula anterior que habíamos sacado acá. No es esta, sino porque acá hay una concentración, pero vale por una constante, donde esa constante vale 1,74 por la raíz cúbica de C, que es el espesor, en este caso la podemos calcular cuando el espesor es el mismo en ambas alas, dividido el radio de curvatura que está indicado acá. Fíjense que cuanto más chiquito el radio de curvatura, esta constante es más grande y la tensión es mayor. Y en el caso particular que esto sea directamente, perfectamente un ángulo recto así quebrado, la constante se va a infinito y la tensión máxima se va a infinito. En el caso que el radio de curvatura, que sería la inversa de la curvatura de esto, sea igual al espesor, esa constante vale 1,74. Entonces, podemos usar estas fórmulas, pero hay que tener en cuenta que hay una concentración de tensiones en estos ángulos interiores. Ustedes van a ver que a propósito a veces les preguntamos dónde se da la mayor tensión tangencial, pero nunca les pedimos que la calculen cuando le damos este tipo de sección, porque bueno, depende un poco de cuál es la curvatura de ese ángulo. ¿Queda claro? Esto que he dibujado acá es un corte de la membrana en esta línea así diagonal que pasa por la esquina. Bueno, si no hay preguntas de esto, vamos a parar porque así no tenga que cambiar. En todo caso, si se les ocurre algo, lo preguntan después, para que no tenga que cambiar el horario de la presentación del cuestionario. Vamos a
Vamos a habilitar entonces un cuestionario. Tiene 5 preguntas, son preguntas conceptuales, tienen 10 minutos para hacer las preguntas. Por favor, piensen y contesten. Pueden tener el apunte, la presentación, lo que quieran al lado. La idea es que lo entiendan, no que se lo acuerden de memoria. Por ahora no lo deben estar viendo, yo lo voy a habilitar para que lo vean, pero en realidad el cuestionario se habilita a las y 50, creo. Bueno, ahí me ha salido porque se ve que se me ha salido la, la- está debajo de las grabaciones de las clases, ya les habilito el cuestionario. Ahora lo tendrían que estar viendo, pero no debe estar habilitado. A mí ya me aparece, ingeniera. Bueno, ya te aparece, pero ¿lo podés hacer al cuestionario? No, todavía no. Está a las 9:50 se habilita, pero ya en unos segundos. No sé qué hora tienen ustedes. Yo en esta máquina tengo, creo que 9:49 son. O sea que en unos segundos se van a poder. Son 5 preguntas. Son todas conceptuales, no tienen que calcular nada. O sea, son 5 problemitas que adentro tienen unos apartados verdaderos falsos nada más. Yo no lo estaría encontrando, ingeniera. Está debajo de las grabaciones de la clase de torsión. Es lo último que te debe aparecer a vos porque... Me aparece cuestionario, pero no me aparece todavía como para ingresar. Ah, no, es que a las 9:50 se habilita. Igual actualizar a la página y ahí te aparece ya. Ahora ya está, ya Ah, está. Entra, buenísimo. entra. Ahora se acaba de actualizar y ya está. Si no salí, vuelve a entrar.